yo me refería a la actividad que ustedes tenían que entregar. Actividad de entregar está la D, con base en el porcentaje que tenía el nivel educacional básico en 1992, ¿en qué porcentaje disminuyó en 2017? ¿Ya? Esto es súper importante que lo entiendan porque después lo que vamos a ver más adelante también hay algunas preguntas en base a esto, ¿ya? Dice, con base en el porcentaje que tenía el nivel educacional básico en 1992, ¿ya? Es decir, mi 100% va a ser esto, el nivel educacional básico en 1992, es decir, 46,9%. Ese va a ser mi 100%, ¿ya? ¿En qué porcentaje disminuyó en 2017? Es decir, la pregunta que se está haciendo es ¿qué porcentaje es 25,6 del 46,9%? ¿Ya? Lo voy a hacer en una pequeña pestañita aquí. Era entonces 46,9 es el 100%. Hoy no me acuerdo cuál era la página. Chiquillos, por favor, no hagan rayas. Ya, entonces, tenía que era un 25, que tenía un 25,6% del 46,9%. Bueno, aquí lo que ustedes contestaron, que la mayoría contestó, era que o bien hacían dos cosas. Hacían una simple resta, 46,9 menos 25,6, que no es así, porque no estaban tomando el 46,9 como 100%. Y lo otro que hacían también era... no sé qué es lo que hacían en realidad, pero hacían otro cálculo que les daba 26 o 27 más o menos, que tampoco nunca lo entendí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es tomar este 46,9% como el 100% y hacer una simple regla de 3, y el 35,2, o sea, perdón, el 25,6 va a ser su X, ¿ya? Al final, la respuesta correcta, si ustedes lo ven aquí, era 45,41%, ¿ya? Es un 45,41% el 25,6% del 2017, en consideración como 100% el 46,9% de 1992, ¿ya? En general, la tarea en general estuvo bien resuelta. Todos los puntos creo que se entendieron. Sus respuestas también eran acordes. Y bueno, como esto va a quedar en video también, o incluso también se los puedo enviar, lo voy a subir al correo de probabilidades para que ustedes comparen también sus respuestas, ¿ya? Bueno, eso que decir con la retroalimentación de la clase anterior. Y también aquí en la otra pestaña está el ejercicio. Para los que hicieron la primera parte de la guía, lo de la esperanza de vida, que también va a ser importante para lo que vamos a ver hoy día, también está los dos gráficos, están todas las preguntas respondidas, después el gráfico de barras agrupadas y también las preguntas que habían ahí, ¿ya? Hoy día, chiquillos, vamos a ver dos tipos de gráficos nuevos, ¿ya? Uno muy similar al que vimos. Ya, la Maca me dice que se restaba. Maca, yo dije que se restaba en la clase de matemática común, no aquí, en la de probabilidades no dije eso, ¿ya? Ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser hacer otra actividad de estos gráficos, pero ya no vamos a trabajar con el gráfico de barra solamente. Ya vamos a trabajar con dos tipos, o sea, con dos gráficos más. Uno es el histograma, que no es lo mismo que el gráfico de barra, y el otro va a ser el pictograma.
ya que es el gráfico de puntos ¿cómo se le conoce? ¿Ya? Para eso vamos a tener que trabajar con esta actividad. ¿Ya? Mira, vamos a leer un poquito, yo les voy a leer y vamos a tratar de ir entendiendo qué es lo que pasa. En el último censo de población realizado en 2017 se determinó que hemos llegado a 17.574.003 habitantes en Chile, ¿ya? Es decir, ya hace 3 años. El siguiente gráfico de barras y de líneas muestra cómo ha ido creciendo la población desde 1952. En 1952 éramos solamente 5.932.995 personas, ¿ya? En 1960, tantas personas, y así fue subiendo. O sea, si ustedes se dan cuenta, siempre este número ha ido creciendo, ¿ya? Lo que vamos a ir viendo nosotros ahora, lo que vamos a aprender es qué pasa con la tasa de crecimiento entre los censos. Y ustedes se preguntarán qué es esta línea roja que aparece aquí. La línea roja es la tasa de crecimiento con respecto a la diferencia de los años que hay. Por ejemplo, el 1,5 corresponde del año anterior, que no sé en realidad cuándo fue el censo anterior a 1952, pero los chilenos crecieron en 1,5%. Antes que siga, quiero que entiendan bien qué significa este 1,5, el 2,5, el 2, etc. Significa que por cada 100 personas hay 1,5 personas más que el año anterior, ¿ya? Por ejemplo, no sé, supongamos que entre de segundo medio a cuarto medio en el colegio somos 100 personas, ¿ya? Entonces, se dice de que del 2002, por ejemplo, del 70 al 82, en estos 12 años, la tasa de crecimiento fue 2,0. Quiere decir de que ahora los alumnos que hay de segundo a cuarto medio ya no van a ser los mismos 100, sino que van a ser 102. ¿Ya? Así se calcula o eso es lo que nos está diciendo. Obviamente lo están viendo para solamente 100 personas, por lo tanto, eso tienen que entenderlo para los números que estamos hablando acá, 5.900.000, 7 millones, etc. Ya vamos en 17 millones y yo ayer estaba sacando los cálculos más o menos de cuántos somos ya en 2020, más o menos con esta misma tasa, y ya superamos los 18 millones de personas. ¿Ya? Ya. Entonces, les voy a ir haciendo unas pequeñas preguntas. Voy a esperar 10, 15 segundos y la voy a responder yo. La idea es que ustedes, ahí en sus casas o donde estén, vayan respondiendo también para ver si es que coincide con lo que yo les digo, ¿ya? La idea es mirar el gráfico, ¿ya? No tanto estos números que están acá abajo. Yo sé que a veces es inevitable mirar hacia abajo porque es una cifra mucho más fácil, pero ojalá que lo hagan mirando solamente el gráfico, ¿ya? Nosotros en estadística lo que estamos haciendo es tratar de interpretar los gráficos. Dice, estimación de la cantidad de personas desde un gráfico. Respondan lo siguiente, ¿alrededor de cuántas personas había en 1970? Realicen una estimación a partir de la cifra de entrega. En 1970, si yo miro el gráfico y miro para acá, perdón, no di los 15 segundos que les había dicho. Ya, 15 segundos y respondo. Ya. No sé cuántos segundos pasaron, pero esta pregunta, como es de las primeras y es fácil, la voy a responder enseguida. Si ustedes se dan cuenta que en 1970 el gráfico está entre el 8 y el 10, y esta columna de acá, de la izquierda, está hablando de millones de personas, por lo tanto está hablando que en 1970 habían entre 8 millones y 10 millones de personas, está casi al medio, por lo tanto yo podría decir que aproximadamente habían 9 millones de personas. Aquí tengo la cifra, donde lo puedo comprobar, y efectivamente está cerca del 9 millones, ¿ya? Como les decía antes, ojalá que esta cifra la miren al final. Después dices, si nacieron en el mismo año en que se realizó un censo, estimen alrededor de cuántas personas había en Chile en ese momento. Ustedes, si no me equivoco,
deberían haber nacido entre el 2002 y 2003, ¿cierto? No sé, a lo mejor alguien en el 2004, no lo sé. Entonces, el 2002, los que nacieron en el 2002, nacieron el mismo año del censo, por lo tanto en ese año habían 15.116.000 personas. ¿Cuánto creen ustedes que los que nacieron en el 2003 o el 2004, cuántas personas habían si es que la tasa de crecimiento fue 1,2? 10 segundos y respondo. Ya. Como ustedes habrán entendido, si habían 15.116.000 personas a una tasa del 1,2, esto es como una multiplicación pequeña, ¿ya? Por 1,2 por cada 100 personas, ¿ya? Por lo tanto, 15.116.000 podría ser aproximadamente unos 15 millones y medio, más o menos en el 2003, 2004 debe haber llegado más o menos a esa cifra. Quizás un poquito más, porque si ustedes se dan cuenta, en estos 15 años aumentó 2.400.000, 2 millones y medio más o menos de personas, ¿ya? Si hiciéramos una escala lineal entre estos 2 años, serían los 15 años divididos, o sea, los 2 millones y medio dividido en 15, de los 15 años, ¿ya? Por lo tanto, ahí también puedo sacar una estimación. Si no nacieron en un año, bueno, esto ya era lo que veníamos haciendo, así que la letra C ya la vamos a pasar nomás. Respecto de 2002, ¿en qué porcentaje aumentó la cantidad de personas en 2017? Ya, y esto se parece mucho a una de las preguntas que yo le decía que ustedes habían tenido más malas. Y aquí sí que me voy a detener unos 30 segundos más o menos para que puedan hacerlo. ¿Qué porcentaje aumentó la cantidad de personas en 2017? Ustedes lo que tienen que hacer ahora es ver primero, ¿cuál es el 100%? Como me dicen, respecto de 2002, este va a ser mi 100%, el 15.116.000. ¿En qué porcentaje aumentó la cantidad de personas en 2017? Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo la diferencia que hay aquí y esa diferencia me pregunto qué porcentaje es del 100%. Vamos, si pueden, háganlo en unos 30 segundos, un minuto. ¿Alguien está hablando? Martín, en este caso no se resta solamente la diferencia, hablando en porcentaje, porque, espera un poquito, Emilio, porque me están diciendo respecto de 2002, ¿ya? Entonces, el 2002 va a ser mi 100%, estos 15.116.000, ¿ya? Entonces, lo que yo tendría que hacer, ya algunos me están respondiendo, tendría que primero restar el 17 millones con el 15 millones, ¿ya? Obviamente lo voy a hacer con la calculadora aquí del computador para que todos lo vean como lo hago. ¿Ya? Entonces, son 17 millones 17.574.003 y le voy a restar los 15 millones 15.116.435, ¿ya? Me da que son 2.457.568, ¿ya? Yo me tengo que preguntar, ¿qué porcentaje es este de los 15.116.000? Entonces lo que hago, voy a multiplicar este resultado por 100, esto es una regla de 3,
para los que saben sacar porcentaje, si no después podemos hacer un breve repaso de eso. Se multiplica por 100 y se va a dividir en el 100% que es 15.116. 15.116, 4, 3, 5. Me da un 16%, 16,2% que era lo que habían dicho algunos por ahí. ¿Ya? Súper bien. Deme un segundo. Ya. ¿Está claro entonces? Más o menos, esa es del porcentaje que aumentó la cantidad de personas en 2017. ¿Ya? O sea, un 16% de personas más con respecto del año 2002. ¿Ya? Vamos a ver, estimación de porcentaje, duplicación o triplicación de la población. Estas preguntas son bastante simples, pero igual las vamos a ver. ¿Qué porcentaje era la cantidad de personas en 2002 respecto de 2007? Aquí la pregunta es al revés. ¿Qué porcentaje era la cantidad de personas en 2002 respecto de 2007? Ahora el 100%, ¿cuál va a ser? 2017, porque dice respecto de 2017. ¿Ya? Ese va a ser mi 100%, es decir, los 17 millones. ¿Qué porcentaje de personas había en 2002? Entonces, lo que me están preguntando, ¿qué porcentaje es 15 millones de los 17.574? Vamos, alguien que lo haga, a ver si me gana en mis cálculos. Yo lo voy a hacer enseguida. O sea, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer lentito. ¿Ya? ¿Qué tendrían que hacer? Multiplicar 15 millones, 116, 435 por 100 y dividirlo en mi total, que es 17.574.003. Vamos a ver si les dio lo mismo. Un 86%. Espero que les haya dado. A ver si alguien me ganó. Muy bien, Martí. Muy bien, Cata. Excelente. Súper bien. 86%. Ya van entendiendo, me parece, algunos cómo se calcula. ¿Ya? De todas maneras, si es que alguien no lo tiene muy claro, esto es sacar porcentaje, chiquillos. De verdad es solamente una regla de 3. Lo único, o sea, lo más importante en realidad es que sepan cuál es el 100% y cuál es la cantidad que tengo que calcular. ¿Ya? Súper bien, entonces con la primera pregunta. Determinen aproximadamente cuándo se duplicó la cantidad de personas que había en 1952. ¿Ya? ¿Cuándo se duplicó la cantidad de personas que había en 1952? 10 segundos, esto simplemente es mirar. ¿Cuándo se duplicó la cantidad de personas que había en 1952? En 1952 habían casi 6 millones de personas, por lo tanto, el doble deberían ser 12 millones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el año 1982 no alcanza los 12 millones. Obviamente en el año 92 ya lo supera por mucho. Por lo tanto, si ustedes hicieran una estimación, ¿alguien estima más o menos cuándo podría ser? Emilio, está bien, pero hay que tener cuidado con qué es lo que estamos sacando. No te puedo decir que va a estar bien siempre porque depende del ejercicio, pero también es una forma. Sí, es una forma de sacar como el resto, ¿ya? Alguien que me diga más o menos cuándo se duplicó la cantidad de personas desde 1952 aproximadamente. No lo vamos a saber con exactitud, por lo menos por ahora. ¿Nadie? Bueno, claramente debería estar entre 1982 y 1992, ¿cierto? Por lo tanto,
como el 12 millones, o el 11 millones 900, 11 millones 800, que sería el doble de esto, tendría que estar más cerca del 82 que del 92. ¿Ya? Oh, chuta. Si es que se me corta, chiquillo, voy a volver a crear la reunión con el mismo ID y con la misma clave. ¿Ya? Todo igual. Ojalá que, bueno, no, sí, seguramente lo vamos a tener que hacer porque me falta harto todavía. Debería ser, para responder esa pregunta, entre 1985 y 1986 aproximadamente. ¿Ya? Quiero terminar esta parte para ver si es que les puedo dejar al tiro dicho qué es lo que tienen que hacer para la clase, o sea, como tarea. ¿Ya? Es poquita la tarea que hay hoy día, así que mejor si están aquí. ¿Ha habido otras duplicaciones del número de personas desde 1952? Vamos a ver. Por ejemplo, en 1960 habían como 7 millones, claramente se duplicó. Después de 1970, 8.800.000, prácticamente en 2017 también duplicamos la gente que había en 1970. ¿Ya? Según los datos del gráfico, ¿ha ocurrido que la cantidad de personas se haya triplicado? Obviamente sí, si al principio eran 5.900.000, ya somos prácticamente 18 millones. Entonces, sí, ¿ya? ¿Cuál es la tendencia del número de personas desde 1952 hasta 2017? Obviamente, y esto es una respuesta también a tantas preguntas que me hicieron por qué es lo que significaba tendencia, ¿ya? Tendencia es hacia dónde va, o sea, lo que se está observando, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la tendencia del número de personas desde 1952 hasta 2017? ¿Ya? Yo podría decir que la tendencia obviamente es al alza, de que está subiendo el número de personas. Eso ya es una tendencia. La tendencia es que está subiendo. Pero yo en eso que estoy diciendo, puedo ser más específico. Está el alza, puede estar en promedio la tasa de crecimiento de un 2,0%, o no sé, podría decir de que la tendencia es que la tendencia indica de que muy pronto vamos a superar los 20 millones de personas, no sé, cosas así. Alcista y bajista sí, también se puede decir así. De hecho, me sorprendió cuando lo leí en tu trabajo, ¿ya? Pero está bien, alcista que sube, bajista que baja, súper fácil. Ya, si se mantuviera la tendencia que muestra el gráfico y se realizara un nuevo censo en 2022, ¿cuál sería la cantidad estimada de personas en Chile ese año? Ya, y en 2032, la letra F, va a ser la primera de la tarea, ¿ya? La letra F. Después, en el mail les voy a especificar bien qué es lo que tienen que hacer como tarea. Ya, y el número 3 dice, la tasa de crecimiento medio anual de la población, o simplemente tasa de crecimiento, corresponde al incremento promedio anual de personas que aquí se tomará por cada 100 habitantes. Entre los censos de 1952 y 1960, la población de Chile creció a un ritmo promedio de 2,5 personas. Ya. Antes que llegar a eso, les voy a explicar cómo se calcula la tasa de crecimiento. ¿Ya? Una vez dicho esto, lo más probable es que se me acabe el tiempo, me quedan 6 minutos para volver a hacer la otra reunión. Voy a explicarles cómo se calcula la tasa de crecimiento y para que quede claro, la número 4 de este documento, que ya también se los voy a enviar al correo, la número 5 y la número 6 es la tarea que tienen que hacer de esta clase, ¿ya? Eso es lo que más me importa. La 4, la 5 y la 6 y la F de la 2, porque esta, la 3, la vamos a hacer todos juntos. Entonces, les explico. Y también aquí tengo unas páginas. Cómo calcular la población, ¿ya? No, esto es del Banco Mundial. Esta página, aunque
puede parecer súper trivial la página, enseña a cómo medir el crecimiento anual a lo largo de varios años y también el crecimiento a lo largo de un solo año, ¿ya? A lo largo de un solo año es súper fácil. Tengo que ver cuánta gente había al final, le resto la gente que había al principio del año y lo divido por la cantidad de personas. Por ejemplo, supongamos que esto va a ser solamente una suposición. Supongamos que al inicio de este año hay 17.500.000 personas, ¿ya? 17.500.000 personas, pero tenía que partir con el final, así que al final de año van a haber 18.300.000 personas. Estoy solamente suponiendo, ¿ya? 18.300.000 personas. Le resto la cantidad inicial, que vimos que eran aproximadamente 17.500.000, o la gente que había en realidad chuta, me pasé. ¿Cómo se borraba aquí? Ahí está. 17.500.000. Eso era lo que había en realidad en el 2017. Ahora ya debemos estar pasados. Pero supongamos que esta 18.300.000 es la cantidad final del año 2020. Y supongamos que 17.500.000 es la cantidad inicial del año 2020. O sea, lo que pasó en 365.000, o sea, en 365 días del año, ¿ya? Es decir, 31 de diciembre el de arriba, 17, o sea, 1 de enero del mismo año, ¿ya? Entonces eso se resta y se vuelve a dividir por el valor inicial del 1 de enero, que sería en este caso 17.500.000. ¿Ya? Eso me da una tasa del 0,045, ¿ya? Pero eso está expresado en decimales. Si ustedes se dan cuenta, aquí al final se multiplica también por 100. Entonces, ese resultado tengo que multiplicarlo finalmente por 100. Y eso me va a dar que la tasa fue de un 4,5%. O sea, una tasa pero altísima, ¿ya? O sea, si crecemos 800.000 personas por año, es pero demasiado, ¿ya? Lo que se crece habitualmente es menos de la mitad, o sea, 100.000 personas o algo así, ¿ya? Y también está lo que se hace por años, o sea, a lo largo de varios años, que es lo que hacen los censos, que es un poquito más difícil, ¿ya? La fórmula es esta que está acá arriba. Vamos a hacerlo con los datos que aparecen aquí en el documento, ¿ya? ¿Cuál era la actividad 1? Por ejemplo, vamos a calcular la tasa de crecimiento que había entre el 92 y el 82, ¿ya? Entre estos dos. 13.348.000, vamos a poner la calculadora aquí. ¿Cómo se saca esta cosa? Ya no sé. Me pilló la tecnología, pero no importa. Aquí. Vamos a poner esta es la inicial, 13.348.000. 401, y la fórmula, ya se la voy a mostrar, divide con el anterior, 11.329.736, ¿ya? El tiempo me está pillando, pero de más que termino. Entonces, eso es lo primero que hice, el final partido del inicial, y lo voy a elevar a 1 partido la cantidad de años que pasaron, ¿ya? O, en otras palabras, es lo siguiente, es calcular chuta, necesito la científica, ojalá que no se me borre, se me borró. Ya, entonces, chiquillos, no voy a alcanzar por lo que me acaba de pasar, pero si se me corta la reunión, que es lo más probable que pase, voy a crear otra reunión enseguida igual, con el mismo ID, con la misma contraseña. Ya nos nos falta terminar esto de la tasa de crecimiento y después vamos a ver el polígono de frecuencia, que es el gráfico de líneas como se conoce usualmente, ¿ya? Decíamos entonces de que queríamos sacar la tasa de crecimiento desde el año 92 al 82, ¿cierto? Entonces, le puse la científica porque voy a elevar a una fracción, ¿ya? Y elevar a una fracción es lo mismo que sacar la raíz enésima, ¿ya? Ya les voy a explicar. Por ejemplo, en este caso era 13
348, 401 dividido los 11, 329, 736, ¿ya? Se dividía, me dio 1,17 y después, según la fórmula, se elevaba a 1 partido i, y el i, que aparece ahí en la fórmula, es la cantidad de años que pasaron. Por ejemplo, entre 1992 y 1982, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 10 años. Por lo tanto, tengo que calcular, a ver, ¿dónde está aquí? Chuta. No sé si lo voy a poder hacer aquí. Porque es este número, o sea, de poder se puede, pero... A ver, y si apretamos este, y voy a poner una fracción aquí. Pero el X y el Y... chuta. A ver, voy a tener que buscar una calculadora más pulenta. O lo que podría hacer... A ver, todos tienen calculadora en su teléfono, ¿cierto? A ver, si vamos a hacerlo primero así, después yo les voy a explicar mejor cómo calcularlo aquí en la pantalla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sobre todo los que tengan iPhone, porque yo lo estoy haciendo aquí con el iPhone, va a ser más fácil. Si no, da lo mismo, igual todas las calculadoras tienen lo mismo. Hagan la división de 13,348, 401, dividido en 11, 329, 736. Debería darles... ¿cuánto me había dado a mí? Ya lo voy a tener que hacer. 13, 348, 401, dividido 11, 329, 736. ¿Ya? 1,17, 8, 17, etc. Eso, pongan en la científica, aparece una raíz como que aparece una Y y una X, ¿ya? Aparece una raíz de X, pero con el índice una Y. Si ustedes apretan eso, después tendrían que apretar el 10. ¿Por qué el 10? Porque el 10 es la cantidad de años que hicimos, ¿ya? A eso tendrían que... les tendría que salir un resultado de 1,0165. Y después de eso, como la fórmula lo decía, estamos acá, tenemos que restarle 1. Restarle 1, les va a dar 0,0165, no sé cuánto, y lo vamos a multiplicar por último por 100. ¿Cuánto les dio? Debería haberles dado 1,65, etc. Y es precisamente el número que aparece aquí, 1,6. ¿Ya? Si no lo pudieron hacer, perfecto, súper bien, Dania. El Martín se equivocó un poquito, pero está bien igual, ¿ya? Si les dio, perfecto, súper bien, pues mejor todavía. Si es que no lo lograron hacer, después pueden ver el video o desde la página también aquí, también le puedo dejar la fórmula, ¿ya? No me acuerdo la página de la... Había una página donde podía hacer cosas, donde podía dibujar. Pizarra online. Me parece que era esta. Ah, pero estoy aquí, po. Qué gil. Ríanse nomás. No era esta. Ya, pero no importa. Vamos a seguir nomás porque si no voy a perder mucho tiempo en eso. Ya, chiquillos. Entonces, me parece que quedó medianamente claro. Yo sé que no es suficiente esto para que entiendan la tasa de crecimiento, pero al final es aplicar una fórmula, ¿ya? Tengo que saber bien cuál es el inicial, cuál es el final y
después sacarle la raíz enésima, y ese n pasa a ser la cantidad de años que pasaron, y a eso se le resta 1 y luego se multiplica por 100. ¿Ya? Vamos a ver ahora esta, la número 3. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento que hubo en 1982? O sea, es súper fácil porque se ve directamente. Después, según los datos del gráfico, ¿cuáles han sido la mayor y la menor tasa de crecimiento medio anual de la población registrada en los censos? ¿Ya? Eso también lo pueden sacar mirando solamente el gráfico. ¿Cuál es la tendencia que muestra la tasa de crecimiento registrada en los censos desde 1952 hasta 2017? Lo mismo. ¿Ya? Chiquillos, a ver, a mí lo que me importa es esta, la 4, la 5 y la 6. Sobre todo la 4, porque es precisamente lo que nosotros acabamos de hacer. ¿Cuál fue la variación en la tasa de crecimiento registrada entre los censos de 1960 y de 1982? Aquí tienen que hacer exactamente lo mismo que yo acabo de hacer, solamente que la diferencia de los años entre 1960 y 1982 va a ser de 22 años, ¿ya? Entonces, después calculan cuál es la tasa de crecimiento y la registran, ¿ya? Después lo mismo entre los censos de 1982 y de 2002. Y con estas dos cosas que hicimos, van a poder contestar también la F que yo le había dejado por acá, esta. Si se mantuviera la tendencia que muestra el gráfico y se realizara un nuevo censo en 2022, ¿cuál sería la cantidad estimada de personas en Chile ese año? Aquí el cálculo es al revés, ¿ya? Lo que se hace es, no voy a calcular la tasa, porque la tasa de crecimiento ya la tengo. Ya sé que, porque me dicen que si se mantuviera la tendencia, y la tendencia aquí me está indicando de que los últimos años ha ido más o menos bajando. Ustedes calculanla con la tasa de crecimiento 1, ¿ya? Para ver qué pasa el 2002, ¿ya? Y después también el 2032. ¿Cuánta cantidad de personas va a haber el año 2022 y cuántas personas va a haber el año 2032 si es que se mantiene esta tasa de crecimiento del 1.0? ¿Ya? Ahora, una pequeña pregunta. ¿Qué pasaría si esta tasa de crecimiento, o primero, puede ser la tasa de crecimiento negativa? ¿Podría yo, por ejemplo, tener una tasa del menos 1,5? ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué pasaría? Si muere más gente, sí. Ya, perfecto. Tienen que entender también que la tasa de crecimiento no necesariamente es de la gente que muere, también puede ser, porque la gente que muere, obviamente se va a seguir muriendo, la gente se sigue muriendo, pero si hay menos natalidad también puede bajar, ¿ya? Por ejemplo, si la misma gente se muere, pero hay menos personas naciendo, también puede bajar el crecimiento, ¿ya? ¿Ha pasado alguna vez? ¿Ha pasado que baje esta tasa de crecimiento? Las migraciones también, es súper importante también, es otra cosa, un buen concepto ahí para tomar en cuenta, ¿ya? Y sí, pues, sí cuentan, por supuesto. Hay nuevas personas que se están haciendo chilenos o chilenas, por lo tanto, también cuentan en estos nuevos chilenos, ¿ya? Y, por supuesto, lo que más va a cambiar esta tasa de crecimiento es la natalidad y la mortalidad, ¿ya? Mira, ahí te entraste a algo muy específico, Maca, ¿ya? Si entras después de los 5 años o antes. Yo creo, pero esto ya es algo que yo creo, no estoy 100% seguro, ¿ya? Pero a mí me parece de que es cuando obtienen la residencia, perdón, la nacionalidad chilena, no la residencia, ¿ya? Porque la residencia varios la pueden obtener, pero la nacionalidad es otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, puede venir una persona a trabajar por 2 años, no sé, acá a Chile, eh, y está legal, ¿ya? Puede obtener residencia, pero no cuentan como chilenos, o sea, no son chilenos en realidad. Es distinto a hablar de
nacionalidad, cuando esas personas ya se hacen chilenos, ¿ya? Cuando hay un trámite por medio y pasan a ser, además de estar en la legalidad, también pasan a ser personas con nacionalidad chilena, ¿ya? Listo, terminamos esta parte, me parece que está claro lo que tienen que hacer, la 2F, y la 4, la 5 y la 6. ¿Ya? Yo esto se los voy a subir al mail terminada esta reunión, se lo subo al mail de probabilidades. ¿Ya? Y ya, entonces ahora vamos a ir a la otra actividad, que esto vamos a hacer un poquito más me parece más práctico, porque quiero que aprendan a utilizar el Excel de una mejor manera. ¿Ya? Mira, vamos a ver otra, obviamente con lo mismo. Vamos a construir un histograma y vamos a ver también cuál es la diferencia con el gráfico de barras que estábamos viendo anteriormente. Como parte de las estadísticas vitales que el INE genera a través de los años, el número de defunciones por tramo etario es una de las informaciones que se encuentra disponible. Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestran las defunciones por tramos de edad en 2017. ¿Ya? Aquí está todo, menores de un año, de 1 a 4. Igual esta información dice mucho. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver una cifra grande. El total hay 106.344 muertes en Chile al año. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, eso es, no sé cuántos habitantes tendrá Quillota, pero más o menos tiene como unos 100.000 habitantes. ¿Ya? Es como más o menos como que si se murieran todos los quillotanos. Así de trágico, perdón por lo trágico, pero es más o menos así. ¿Ya? Y también esto, vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo, sobre todo, con la contingencia que estamos viviendo. O sea, qué va a pasar ahora cuando se acabe todo esto, cómo van a variar estas cifras, cómo van a alterarse también esas cifras, sobre todo en países, por ejemplo, Estados Unidos, Italia, que han sido los más afectados con defunciones. ¿Ya? Y hay una característica acá también, que son los menores de un año. Si ustedes se dan cuenta, 1559, que es una cifra bien alta. ¿Ya? Bueno, lo vamos a ir trabajando de a poquito. Dice, completa la siguiente tabla ahora con las frecuencias relativas porcentuales. Esto me encantaría que lo hicieran ustedes, y si lo hacen, agréguenlo a las preguntas anteriores. ¿Ya? No es una obligación, no se los quiero dejar obligados, pero ojalá que lo hagan. ¿Por qué? Yo les voy ahora a enseñar un poquito a cómo utilizar el Excel. Yo esto ya lo hice, ¿ya? Pero lo más importante que entiendan ustedes es que yo no fui ingresando todos los datos uno por uno. Solamente los datos que ingresé uno por uno son estos, los de la primera y la segunda fila. Entonces, yo aquí voy a hacer todo esto de nuevo para que ustedes lo puedan entender. ¿Ya? Lo que yo hice entonces fue ingresar los datos que están acá. ¿Ya? Supongamos que ustedes, en sus casas, en sus computadores o en donde sea, no sé si lo podrán hacer en algún tablet o incluso en el teléfono, creo que también se puede. Quizás pueden hacer esto, ¿ya? Ingresar todos los datos que aparecían en la tabla. Y después, tal como aparece aquí en la hoja 1, que lo que ya hice, voy a copiar estas dos columnas más, ¿ya? Después ustedes lo ponen más bonito ahí. Oh, ¿por qué no me pega? No estoy en mi computador y se nota. Lo encuentro como que si estuviera todo malo esto. Ya, entonces, para que ustedes lo entiendan y también haciendo un poquito de recuerdo, ¿ya? De partida, esta columna que está acá, también la voy a borrar. ¿Por qué? Esta columna, yo si selecciono todo esto, o no, lo voy a hacer de una manera más fácil. Lo voy a hacer de dos formas. Una manera es apretar igual, escribir suma, abrir el paréntesis, y voy a seleccionar todo lo que yo quiero sumar. Que en este caso es
desde este hasta el 972. Cierro el paréntesis, igual, y me suma todo, ¿ya? Para que no en ningún caso estén sumando todo lo que aparece acá. Y hay otra fórmula que es para algunas nomás, que es aquí. Aquí hay un pequeño indicador aquí que se llama suma. Entonces yo sumo y como es inteligente este programa me va a sumar enseguida todo lo que está hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto enseguida puedo tener la suma. Después la frecuencia relativa, no sé si se acordarán qué es la frecuencia relativa, pero la frecuencia relativa lo que hace es dividir el número, este número, el de la frecuencia, por el total de datos, por el 106.344. Entonces, de nuevo, pongo el igual, que es para empezar con una fórmula, voy a seleccionar este casillero, esta casilla, y eso lo voy a dividir por 106.000, aquí voy a escribir el número, 106.344. ¿Ya? Y aprieto el Enter y enseguida me calculó la frecuencia relativa con respecto a los menores de un año. ¿Ya? Vamos a ver si es que lo que yo hice me da lo mismo, 0,014, ya está bien. Entonces, como decía, este Excel es tan inteligente que si yo aprieto ese cuadradito que está acá abajo, aquí, y lo tiro hacia abajo, es una maravilla. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, es tan inteligente que me seleccionó justo la pestaña del lado, el C5, esta. Si yo voy a esta, me seleccionó justo la del lado, justo lo que yo quería. Y está todo partido por el mismo número que era el 106.344. ¿Ya? Entonces, súper bien, súper rápido, ya tenemos toda la frecuencia relativa y por último vamos a calcular la frecuencia relativa, que si ustedes se acuerdan, era lo mismo que la frecuencia relativa, pero como porcentaje, es decir, multiplicada por 100. Entonces, nuevamente vamos a poner el igual, ahora vamos a seleccionar esta columna y la vamos a multiplicar por 100. Listo, y vamos a hacer lo mismo que antes, tirar esta cosita hacia abajo. Ya, vamos a ver también si nos vuelve a resultar la fórmula de la suma. Perfecto, el 1 y el 100. Estamos listos con la tabla, después ustedes le ponen aquí los bordes que quieran, la dejan bonita y la dejan como esto que está acá. ¿Ya? Después vamos a crear un pequeño gráfico, porque aquí en las instrucciones de las actividades empiezan a preguntarnos ciertas cosas, o sea, utilizando la operación construye el histograma. Construir el histograma del número de fallecimientos por tramo etario usando las frecuencias relativas porcentuales. Entonces, yo me voy al Excel y vamos a hacer este gráfico, bueno, yo ya lo hice, pero me decía con la frecuencia relativa, ¿cierto? Me decía con las frecuencias relativas porcentuales, perdón. Con las relativas porcentuales, tengo muchas cosas abiertas, me confundo un poco, perdón. Las frecuencias relativas porcentuales, es decir, con esto, ¿ya? Entonces con esto yo voy a irme a insertar y voy a elegir aquí, esto que está acá son los histogramas, distinto a los gráficos de barra, ¿ya? ¿Por qué? Porque los histogramas de partida tienen todas las barras pegadas, ¿ya? ¿Por qué tienen todas las barras pegadas? Porque se hacen como intervalos, ¿ya? No se ocupan para datos continuos y datos, y la de barra se ocupa más para datos cualitativos, ¿ya? Ya, entonces, si ustedes se dieron cuenta que estaba hablando, yo puse aquí los datos de acá abajo, le puse doble clic, ¿ya? Y le voy a poner dar formato al eje. Y en dar formato al eje, voy a poner en opciones del eje por categoría. ¿Por qué no me...? Ah, ya, perdón, es que me equivoqué de antes, porque seleccioné solamente una columna.
tenía que seleccionar esta. Ustedes mantienen apretado el control y van a poder seleccionar estas dos columnas, ¿ya? Es decir, selecciono todo esto, aprieto el control y selecciono todo esto. El control del teclado. ¿Ya? Y ahora sí, insertar histograma. Y ahora sí que voy a editar, dar formato al eje y le voy a poner por categoría. ¿Por qué por categoría? Porque aquí lo que yo seleccioné me va a aparecer acá abajo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven este gráfico, este pequeño, este increíble gráfico, este gráfico se llama histograma. Es diferente al gráfico de barras porque, como les decía recién, esto es un intervalo menor de un año, de 1 a 4, de 5 a 9, etc. ¿Ya? Tienen un intervalo cada uno de las barritas verticales. Sigamos viendo qué nos dice el documento. Interpretación de la información, cada caso argumento. Es la forma del gráfico concordante con la noción común que se tiene acerca de los fallecimientos de la población chilena según tramo etario. A mi juicio, me parece que sí. Es decir, mientras más avanzada la edad, más muertes hay. A mí lo único que de manera personal, cuando hice esto, me sorprendió fue este pequeño barra vertical que hay aquí al principio, ¿ya? O sea, se mueren más niños menores de un año que viejitos de más de 100 años, ¿ya? Lo cual, si lo pensamos, tampoco es tan extraño. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver también con la actividad que hicimos antes con la esperanza de vida. ¿Cuál era la esperanza de vida aproximadamente? Estaba por aquí, ¿cierto? Entre los 75 y 79, no me acuerdo si el de las mujeres llegaba a 80, pero me parece que estaba por ahí. ¿Ya? Entonces estamos por aquí, la esperanza de vida. Estamos viendo un gráfico que está hablándonos eh, de las muertes en Chile, pero también podemos observar que la esperanza de vida está aquí. O sea, si llegamos aquí a la punta del gráfico, o sea, a la parte más alta de las barras verticales, o sea, ya estamos bien. ¿Y por qué después baja? Porque estas barras son tan altas que después ya no quedan tanta gente como para que se muera. O sea, puede sonar súper crudo y me van a decir, oh, el profe que es malo, pero es verdad. O sea, pasando esta edad, aquí ya se murieron un montón de personas. Entonces aquí ya faltan personas eh, para morirse. Perdón que lo diga así, pero es como eh, la verdad. ¿Ya? Hay menos gente en estas cantidades de años. ¿Ya? Y después nosotros vamos a hablar de otra cosa que se llama la densidad. Bueno, aquí nos hacen unas preguntas que yo creo que estas preguntas ya nosotros ya somos capaces de responderlas observando el gráfico. Por ejemplo, en cuáles tramos etarios se acumula la mayor cantidad de fallecidos y la menor cantidad de fallecidos. Es simplemente ver cuáles son las barras más altas y cuáles son las barras más bajas. ¿Ya? ¿Cuál es el tramo que tiene mayor porcentaje de fallecimientos? Como estamos hablando, como este gráfico es de la frecuencia relativa porcentual, estamos hablando de porcentaje acá. ¿Ya? Así que no hay que sacar porcentajes adicionales, simplemente se responde porque el gráfico ya está en porcentajes. ¿Ya? ¿Cuál es el tramo que tiene mayor? No. ¿Por qué a partir de los 90 años la cantidad de fallecidos tiende a disminuir? Es lo que acabamos, mira, y justo aparecía ahí, aplica el concepto de esperanza de vida. ¿Ya? Súper bien lo que nosotros ya habíamos hablado sobre eso. ¿Por qué el tramo menores de un año tiene un porcentaje mayor de fallecidos que los tramos de 1 a 4 o 5 años? No, intenta explicarlo desde la realidad de muchos bebés, incluso antes de salir del vientre materno. O sea, aquí también podemos ponernos a hablar de hartas cosas, y yo creo que en una clase presencial a lo mejor se daría algo súper interesante porque podríamos generar una discusión o podríamos ver más las realidades que cada uno de nosotros conocemos. Aquí estoy hablando solo y probablemente no se genere tanta participación por, por el tema, por lo que
SIDA tiene que ver con valores que son muy similares, estos valores. Si ustedes, por ejemplo, hicieran un gráfico acá de estos mismos, mi parte no me interesa que la respondan, ¿ya? Pero la siguiente, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de fallecidos a partir de la edad en que se jubilan los hombres y las mujeres? ¿Ya? Ustedes saben en que yo también pensé lo mismo, Emilio, pero no estoy seguro. ¿Cuál es la tendencia de fallecimiento según la condición? Quizás es lo que ya hablamos, que mientras más viejo, más, más probabilidad de muerte, o lo que tenía que ver con la esperanza de vida. ¿Ya? Pero importa, o sea, no creo que sea una pregunta tan importante como para detenernos ahí. ¿Cuál es el porcentaje de fallecidos a partir de la edad en que se jubilan los hombres y las mujeres? ¿Ustedes saben en qué edad se jubilan los hombres y las mujeres? Bueno, para los que no saben, las mujeres se están jubilando ahora a los 60 años y los varones a los 65 años, ¿ya? Por lo tanto, estamos aquí. Entonces, la pregunta era con respecto a cuál es el porcentaje de fallecidos a partir de la edad en que se jubilan los hombres y las mujeres, ¿ya? Aquí el Excel también nos permite hacer varias cosas. Por ejemplo, eh, como, como sé que son los mayores de 65, puedo sumar estos porcentajes de aquí hacia arriba, ¿ya? Entonces, voy a borrar eso entonces. Voy a poner aquí suma, y voy a seleccionar de los 60 en adelante, ¿ya? Porque son todos los que deberían estar jubilados. Esa sea la realidad o no sea la realidad, ya ese es otro tema, pero eso es. Casi el 80% de las personas que ya están jubiladas son las muertes que hay en Chile, ¿ya? A mi juicio, ese número me parece que es entendible, ¿ya? No quiero decir bueno porque no es bueno que la gente se muera, pero me refiero a de que mientras más viejo se muera la gente, me parece que es mejor. O sea, en algún momento hay que morirse y estoy siendo muy crudo porque si a alguien le molesta, perdónenme, pero no es de mala onda, sino que estamos hablando de un tema que es de muerte. Entonces, bueno, si juntas tramos etarios consecutivos, ¿en qué rango de edad se podría acumular el 50% de los fallecimientos? ¿Ya? Esto ya también se puede hacer con esto. Un 50%, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que entre el 75 y los 84 años hay aproximadamente 25%. Ya, yo creo que más o menos si sumo todo esto, estos cuatro, 14 y 9, no, estos
esto es 3. A ver, vamos a sumar de los 75 en adelante, ¿ya? Vamos a ver dónde me tira la suma. Ahí, 53% me dio, ¿ya? Del 75 en adelante, ¿ya? 53%. Si le saco, por ejemplo, los mayores de 100, me va a dar un 52% aproximadamente, que es como para responder esa pregunta que aparecía ahí, ¿ya? Chiquillos, me quedan 4 minutos. Yo les voy a explicar igual, o sea, les voy a mandar este documento para que ustedes lo tengan. O sea, lo voy a cortar y se los voy a enviar para que ustedes tengan claro qué es lo que hicimos hoy día. Me faltó ver esto que está acá, ¿ya? Para que pudieran entender un poco más la diferencia que hay entre la mediana y la media aritmética, ¿ya? Se lo voy a mencionar solamente porque no alcanza. Y aquí era donde íbamos a hacer un polígono de frecuencia. Se lo voy a decir rápidamente. Yo esto ya lo hice, estaba aquí en la hoja número 2. El polígono de frecuencia es el siguiente, es este, ¿ya? Este es el percentil 50. El percentil 50 es la mediana, ¿ya? La mediana de los datos, es decir, desde ese dato hacia arriba hay la misma cantidad de datos que desde ese dato hacia abajo, ¿ya? Por ejemplo, en el año 88 el percentil de la prueba de aptitud académica fue 569,5, o sea, altísimo, muy muy alto para los tiempos que estamos nosotros, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, todos la prueba de aptitud académica tuvo puntajes entre 510, bajó, subió, etc. Y la PSU desde el año 2004 ha sido un poquito más pareja en cuanto al percentil 50 o la mediana. Entonces, aquí se puede, por ejemplo, si damos la pregunta de esto, el polígono de frecuencia está hecho, ¿cómo podría caracterizar? ¿Cuál de las dos pruebas presenta una mayor variabilidad en sus puntajes? ¿Cómo se observa eso en el gráfico? Obviamente, ¿cuál observa mayor variabilidad? La prueba de aptitud, porque en el gráfico baja, sube, baja, sube, baja, 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 baja mucho, y después aquí, cuando vuelve la PSU, o sea, cuando empieza la PSU, empieza a ser un poquito más parejo, ¿ya? Que sea parejo o que no sea parejo no va a decir si la prueba es buena, si la prueba es mala, simplemente estamos observando cómo se comportan los datos, ¿ya? Nada más que eso. Y por último, que era lo que me importaba, ¿cuál es el significado de una comparación de ambas pruebas a través de la mediana o percentil 50? ¿Y por qué la mediana y no la media aritmética? ¿Ya? Y aquí, y con esto voy a terminar, la media aritmética se utiliza por lo general cuando los datos son mucho más parejos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes en las notas del colegio tienen del 4 al 7 como notas azules, si es que tienen un rojo, ya eso escapa un poquito del conjunto de datos, pero se calcula un promedio porque los datos son muy similares, ¿ya? Por ejemplo, si vemos los sueldos en Chile, la mayoría de las personas gana, no sé, 200, 500, 300, 1000 pesos, y hay una cantidad de personas que, si bien no son pocas, son como el 1% que ganan como 50 millones de pesos mensuales, o 100 millones de pesos mensuales, o más. Si yo saco un promedio de los sueldos en Chile, probablemente me dé una cantidad de plata entre los 700.000 pesos, quizás 800.000 pesos, que quizás no es la realidad de las personas, ¿ya? Es como el ejemplo que dicen, yo tengo 0 panes, hay 2 personas, uno tiene 0 panes, el otro tiene 2 panes, el promedio es un pan para cada uno. No puede ser. O sea, en ese ejemplo, el promedio no está bien aplicado. Entonces, para terminar, la media aritmética o promedio se ocupa cuando los datos son similares. Y la mediana es cuando los datos son más sesgados, que se le dice, que hay variables más lejanas, como es el gráfico que aparece aquí. Ya, chiquillos, me queda menos de un minuto, quizás me quedan 30 segundos. Me despido, que estén bien. Espero que se haya entendido. Les voy a enviar todo el material que les prometí. Y si queda algo, si queda alguna duda, me pueden seguir escribiendo al mail, me pueden por el Instagram, igual por donde sea. ¿Ya? Que estén bien. Si es que les gustó la clase, yo creo que igual déjenme un comentario por ahí. No sé, me dicen que si les gustó lo podemos volver a hacer así.